nuevamente aquí en un webinario Licengen con otro querido colega y amigo que aceptó participar y estar con nosotros. Y está listo para contarnos un poco lo que tiene para contarnos. Yo les comento a los que recién se han acercado, son un grupo de webinarios donde hacemos partícipes de estos 45 años de la creación de nuestra carrera a gente que se ha propuesto y que ha aceptado dar un webinario para contarnos un poco a nosotros en qué anda. Pero por sobre todas las cosas, algo importante que nosotros queremos resaltar es que la gente joven, los chicos, los recién graduados, incluso los estudiantes, tienen la oportunidad de contactar gente que ya está trabajando, que ha hecho carreras brillantes, que está produciendo ciencia y que está publicando bien o lo que fuera, para tener un poco una guía o lo que fuera necesario que ellos consideren como contacto, como relación o justamente para conocer más sobre algún tema determinado. Así que esta es la razón de ser de estos festejos de los 45 años como preparatoria al gran festejo que serán los 50. Y en todo esto se ha sumado gente extraordinaria y entre ellos se sumó alguien al cual nosotros queremos muchísimo, que lo recordamos como estudiante y como el paso aquí en Posadas y que hoy ha hecho una gran carrera como posgraduando y como profesional en Brasil. Justamente ahora está como profesor e investigador en Aracaju, al norte de Brasil, disfrutando un poco de nuestro vecino y querido país y de sus playas. Desde allí nos está hablando Pablo Martínez. Pablo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, acá ya estamos de noche. Muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias por invitarme a participar acá del webinar. Bueno, yo no quiero sacar más tiempo, así que yo lo que voy a hacer es apagar mi video, mi micrófono y dejarte con la audiencia para que puedas hacer tu presentación y después charlamos. Les digo a todos los que nos están siguiendo por YouTube, por nuestro canal, que pueden dejar los comentarios, los saludos, incluso las preguntas a Pablo en el chat en vivo y que al final de su presentación vamos a compartir con él en una charla amena. Así que, bueno, yo te dejo, Pablito, adelante cuando quieras. Dale, gracias. A ver. Bueno, fantástico. ¿Se está viendo todo? Perfecto. Bueno, como me presentó Dardo, ¿no? Soy Pablo Martínez. Ahora actualmente estoy acá en Brasil, y le puse un título, un genetista disfrazado de ecólogo, utilizando grandes bases de datos para estudios macroecológicos. De cierta forma, lo que vino la idea de contar fue cómo terminé acá en Brasil trabajando con lo que trabajo, ¿no? Entonces, no fue nada, como van a ver, nada programado, no es que era chiquito y dije, ay, quiero trabajar con genética y ecología, no fue así. Entonces, fueron eventos estocásticos de la vida que fui tomando decisiones y terminé donde estoy ahora, ¿no? Sigo el camino, seguiré, por ahora estoy en Brasil. Entonces les voy a comentar un poco, posiblemente haya gente que me conoce, otra gente que no me conoce, pero yo soy de Caleta Olivia, ¿no? De Santa Cruz, una ciudad conocida, para los que no conocen, por el boxeo, por el Roña Castro, campeón mundial, por el viento, que si alguien les dice que le gusta el viento es mentira, es muy feo, mucho viento, mucha tierra. Y bueno, en Caleta Olivia es una ciudad costera donde tenemos una fauna marina interesante, ¿no? Vemos comúnmente, se ve fácilmente lobos marinos, pingüinos, a veces pasan ballenas, entonces toninas. Entonces, bueno, es bien conocido por eso. En los últimos tiempos ha aparecido extraterrestres, se ve que tenemos tan poca diversidad allá en el sur que hasta extraterrestres han surgido. Y yo hice mi primaria.
Caleta tiene una particularidad. Yo hice mi primaria en varias escuelas, pero la última escuela donde estuve más tiempo es la escuela número 14, una escuela pública. Y tenía unos proyectos muy, muy interesantes. Yo no sé si era bien de mi escuela o era de la ciudad en aquel momento, pero me acuerdo que teníamos 10 años y salíamos toda la escuela a limpiar la ciudad, ¿no? O sea, y había en ese momento también estaba el CADACE, que es justo una asociación que está asociado con la ciencia, el deporte y la ecología, y participaban, limpiaban pingüinos empetrolados, rescataban animales, entonces hacían varias actividades asociadas sí, con ecología, y creo que eso, no sé si no me debe tener influenciado mucho, pero mi ciudad, por ejemplo, cuando yo era chico, se movían muchas cosas asociadas con ecología. Para los que no me conocen, entonces para una imagen dice más que 1000 palabras, yo era escolta papal, así que se pueden imaginar que era una persona seria, responsable. Y en la secundaria una profesora que me influyó en mi decisión de la carrera, que ella ni lo debe saber, pero era mi profesora de biología, se llama Mara Chandía, y ella en tercer año me comentó, me acuerdo estábamos viendo un tema de biología celular y comentó sobre la carrera de genética. Yo todavía no sabía qué iba a estudiar y lógicamente llegué a quinto año de la secundaria y no sabía qué quería estudiar. Creo que debe pasar con la mayoría de las personas. Entonces en quinto año, miraba lo que me gustaba, que era matemática, química y biología, no me gustaba nada de literatura, historia, ciencias sociales, no era mucho mi playa, y ahí decidí irme a estudiar genética, que vi que se estudiaba en Misiones, y me pareció interesante. Yo era del sur, en el mapita acá a la izquierda, en verdad es la riqueza de mamíferos y aves, entonces vemos que acá hay mucha más riqueza de mamíferos y aves que acá en el sur, y me fui a estudiar a Posadas, a Misiones, ¿no? Entonces Misiones, bien diferente, acá Suso, ya no era boxeo, era tenis, clima totalmente diferente, calor, para alguien de la Patagonia es mucho calor, para alguien del sur de la Patagonia es muchísimo calor, humedad, ¿no? Sin viento y con muchos insectos, ¿no? O sea, muchos animales, muchos insectos, y nombro los insectos porque particularmente, como era de la Patagonia, no había muchos insectos, o sea, algún chinchimoya, algunos bichitos, pero no, la verdad que le tenía terror a los insectos, a todos los bichos que andaban le tenía terror porque el bicho volador no conseguía controlarlo, era algo... Pero me fui a Misiones, entonces fue un desafío y para cualquiera que se va a una ciudad lejos de su casa, es un impacto fuerte, hasta la cultura cambia, o sea, el clima cambia un poco las personas, o sea, la forma en que se relacionan, entonces es un impacto cultural fuerte, pero muy interesante. Yo creo que tener esa posibilidad de estudiar lejos de casa también termina siendo muy bueno. Y yo en la carrera, en Misiones, bueno, yo era un relativamente buen alumno, pero llegué a la carrera y algo primeras pruebas que tenía, que era el examen de ingreso, de matemática, química y biología, que eran las materias que me gustaban y yo supuestamente andaba muy bien en la secundaria, hice las pruebas y desaprobé las 3. Así que lo que yo creía que sabía, por lo visto no sabía mucho. Entonces eso es un choque que creo que muchos estudiantes tenemos, porque nos chocamos con la facultad, o sea, no estamos preparados. Yo que sé, en la secundaria por ahí no estudiaba, escuchaba al profesor y me alcanzaba, y ya en la facultad me di cuenta que escuchaba al profesor y no me alcanzaba, tenía que ir a parar a estudiar. Yo que sé, por decir, escuchaba una charla de biología celular de Sergio Tonón, y era muy buena, la explicaba súper bien, pero era mucha información, o sea, yo terminaba la clase y sí, entendí, pero de acá a 2 semanas, si no volvía a estudiar, y esa dinámica de volver y estudiar, yo no la tenía desde la secundaria, ¿no? Entonces eso fue un choque. Ahí estuve 1 año y medio en la facultad y después dejé la facultad. La dejé por 1 año, me fui a Córdoba y después volví. Ahí para volver, ya antes vivía solo y decidí, ya no daba para vivir solo, había que dividir un poco los gastos, así que me comuniqué con Julián y Diego, Julián Power, Diego Molinero, también ahí de la facultad, que estudiaban genética, y me fui a vivir con ellos. Y ahí ya volví con otra cabeza, creo, o sea, ya volví un poco más decidido para estudiar. Ahí ya después conocí a Mario Ledesma, Mario nos dio no era Mario, era Mario Ledesma, el otro Mario Ledesma, los dos peladitos,
nos dio una clase de aves, así que me acuerdo que le decíamos el hombre pájaro, ¿no? Entonces, bueno, el hombre pájaro, y bueno, terminé trabajando con el hombre pájaro, y trabajaba con aves. Así que arrancamos con Mario, fue muy importante mi formación, y ayudó a formar mucha gente. Ahí está en la foto, justo está Ricota, Luciano Calderón, que también está haciendo trabajo muy lindos por ahí, también sigue trabajando, no sé si ahora con aves, pero trabajó mucho tiempo con aves. Juan Boeri, Juan Pablo Surano, Diego Ojeda, que ahora está famoso en Argentina, Eugenio Tomasella creo que también trabajó con él, entonces varias gente de la facultad, de varias camadas, se han formado con Mario. Entonces, bueno, yo con Mario hice mi tesina de grado con tortugas, arranqué con aves, pero terminé con tortugas, con citogenética de tortugas, analizando evolución cariotípica en tortugas. Y ahí decidí hacer mi maestría. Entonces yo tenía algo claro, que era no ir a Buenos Aires. Para mí Buenos Aires era ir a Buenos Aires cuando tengo un familiar enfermo. O sea, ir a Buenos Aires cuando alguien está enfermo, lo mandan a Buenos Aires del sur. Entonces, Buenos Aires no es una ciudad que me atraía para estudiar, sabiendo que Buenos Aires es uno de los mejores lugares por ahí para estudiar, en Argentina. Hacer algo de campo, entonces pensé en Amazonas, un lugar con mucha diversidad, y se abrió la posibilidad de una maestría en genética en Natal, allá, en la costa, en el nordeste de Brasil, para trabajar con peces de arrecife. Me pareció genial. Digo, bueno, voy a hacer campo, voy a trabajar con peces en la playa. Así que iba a estudiar genética, y 3 meses antes, en Brasil, para entrar a la maestría hay que hacer una prueba, y 3 meses antes decidí, no, me escribe mi posible director y me dice, Pablo, y se cerró la maestría en genética. Y puch, nosotros los que salíamos de genética nos iba muy bien en las pruebas de maestría en genética, porque 5 años estudiando genética nos preguntaban sobre Mendel y éramos unos cracks. Así que, pero cerró, me dice, pero podés hacer la maestría en ecología. Y, mira, fue un golpe, porque ecología, quien cursó conmigo, no era mi mayor afinidad. O sea, y por casualidad la dejé para el último, para rendir al último, el último año, porque como no era mi mayor afinidad, la dejé para el último y la había estudiado mucho. La verdad era una materia que estudié mucho, mucho, porque no quería tener la chance de desaprobarla, porque como no me gustaba, no quería estudiarla 2 veces. Así que la había estudiado mucho y me dijo, bueno, prueba en ecología. Y digo, bueno, ya estaba, ya me había mentalizado para ir a Natal. Digo, bueno, voy para Natal. Así que me fui a hacer una prueba de ecología en Natal, donde había graduación en ecología. O sea, allá había un grupo muy fuerte de ecología. Y me fue bien. Así que pasé, comencé a trabajar con Wagner Molina, también seguía con cariotipo, así que todavía de ecología poco. Seguía más con evolución cariotípica y trabajé con un grupo bien interesante de peces, que eran los tetradontiformes, que son pez globo, por ejemplo, pez globo, pez cofre, que es tipo un acorazado, tipo un tanque de guerra, es todo duro, ¿no? Entonces hay varios, y son un grupo que tiene uno de los menores tamaños de genoma dentro de los vertebrados, y la forma de trabajo era muy interesante, porque íbamos a las playas, teníamos una casa, que era tipo nuestro laboratorio, y nos íbamos con una sombrilla, una conservadora, unas cervecitas, y los pescadores pescaban, y como ellos no lo comían a estos peces, nosotros íbamos y le pedíamos a los pescadores los peces. Y ahí, bueno, ahí después los llevábamos a la casa, los poníamos en un acuario con una bombita de oxígeno, y los llevábamos a la casa y los procesábamos. Entonces estaba muy bueno, mi maestría iba muy tranquila, mi colecta de campo que había pensado iba muy sin mucho esfuerzo, por así decirlo. Y ahí surgió la posibilidad de ir, acá está, de ir a una isla. Me dice, che, Pablo, dice, podemos ir a una isla. Dale, ¡ja! Estaba en playa, ahora isla, esto cada vez está mejor. Y me mandaron para el archipiélago San Pedro-San Pablo, que es una isla que está a 1100 kilómetros de la costa, y es muy interesante, y para mí era interesante porque podía juntar otras familias de peces de la orden Tetradontiforme, que son estos dos que están acá arriba, que eran Osvalistide o Monocantide, eran 2 otras familias, pero en esa isla se encuentran muchos tipos de especies, de peces, tortugas, de todo. O sea, yo qué sé, tiburón ballena, pez trompeta, que son parientes de los caballitos de mar, tiburón, ¿cómo se llama? Martillo, tiburón ballena, y es un lugar donde se juntan varias corrientes marinas
y eso hace que haya una biota muy interesante en esa isla. Para eso tuve que hacer un curso en la Marina, también bien interesante, que nos mandaban en un bote dentro del río y nos dejaban 24 horas, tipo de sobrevivencia. A la noche nos mandaban un buzo, nos pinchaban el bote, teníamos que estar sacando agüita del bote. Todo eso para entrenarnos para llegar a la isla. Digo, ¿qué tanto entrenamiento para llegar a una isla? La cuestión que la isla no es una isla. La isla es una roca, ¿no? Entonces una piedra en el medio del Atlántico, por donde pasó Darwin, y fuimos en un barquito pesquero. O sea, no era un barco, era un barquito pesquero, muy simple, y fueron 4 días de viaje en barco para ir a esa isla a juntar los peces, que era una roca donde hay una única casa, ¿no? Entonces es un proyecto científico, militar, estratégico, muy interesante, porque la mantienen habitadas constantemente por 3 o 4 personas, que somos nosotros los biólogos, que vamos. Entonces van 4 personas, y después cuando llegan otras 4, vuelven 4. Después van 4, y así la mantienen habitada, y eso le permite explorar, al ser una isla habitada, le permiten. Entonces tiene un área para exploración mucho mayor Brasil, por esa isla estar habitada. Entonces, estratégicamente, políticamente, militarmente, es muy bueno, y para hacer estudios biológicos, ecológicos, genéticos también, porque tenemos esa chance de ir a una isla donde se juntan corrientes marinas de varios lugares, es un lugar donde está la cordillera submarina, ¿no? Entonces es un lugar de sismos, entonces, es muy interesante para varias cosas, ¿no? Entonces, bueno, fui a esta isla, y esta isla me marcó porque descubrí algo que yo sospechaba, pero no la tenía muy clara, y me di cuenta que no sabía nadar muy bien. Así que pasé algunos aprietos para intentar juntar los peces. Yo no conseguía juntar los peces, los veía por ahí con la antiparra, pero no conseguía juntarlo, porque no sabía nadar tan bien. Por suerte los pescadores que iban con nosotros en el barco me hice amigo y sabían nadar, y me ayudaban y me juntaban los peces. Entonces me hizo ver que esa isla era complicada. Y vi que todo el viaje no fue fácil, ni la ida ni la vuelta. A la vuelta volvimos a remolque. No sabía que podíamos volver a remolque en un barquito. Otro barquito puso unas cuerdas y nos llevó a remolque porque el nuestro se rompió. Así que fue más largo el viaje de vuelta. Pero bueno, fue una experiencia muy buena. Y ahora sí tenía datos de peces de varios grupos. Y ahí tenía todos los datos cromosómicos de varios grupos. Y se nos empezó a ocurrir, había un termociclador, y podíamos hacer sondas para mapear ciertos genes dentro de los cromosomas, y los bichos tenían secuencias repetitivas, tenían cromosomas B. Entonces era un grupo bien interesante desde el punto de vista carioevolutivo. Y sabía hacer PCR, porque lo aprendí con Karina en genética molecular, que fue muy bueno. Sabía hacer todas las cuentas, tenía todo, pero no tenía experiencia de ejecutar la PCR. O sea, lo había visto en la facultad y después no lo había ejecutado más, y no me animaba a decirle a mi director, che, comprá sonda, comprá nucleótidos marcados fluorescentes, que me voy a largar acá a hacer PCR. Entonces, ¿qué hice? Le avisé a Julián Neypower, que estaba trabajando en Buenos Aires, y le dije, che, Juli, digo, ¿ustedes hacen PCR? ¿Puedes ir a practicar a tu laboratorio? Porque en mi laboratorio no había nadie que realmente esté haciendo y que me podía enseñar a hacer. Entonces, ahí Julián me dice, sí, ¿qué hacemos? Hay un chico que se llama Diego Caravalho, que trabaja también con citogenética y la tiene re clara. Me dijo, bueno, no sé qué. Así que me fui, en una de las pasadas por Buenos Aires, me fui a aprender, o a reaprender cómo hacer la PCR, que ya teníamos la teoría, pero bueno, pero vas adquiriendo la práctica, también te ayuda a fijar esas cosas, ¿no? Entonces, bueno, esa ayuda de Julián y de Diego fue bien importante, parece bien simple, algo, cualquier uno te puede enseñar a hacer una PCR, sí, pero a veces no pasa. Entonces son pequeñas cositas que te ayudan. Esto me llevó a mi doctorado. En mi doctorado yo ya pensé ya me di cuenta que el mar no era lo mío. No, todo bien, pero no podía ir al ritmo que yo quería, estaba muy interesante, entonces decidí quedarme en la playa, seguir en Natal, pero trabajar con otra cosa. Ahí empecé a pensar, pensé primero en una especie que era el zorro colorado, Licalops culpeus, que lo conocía ya del sur, y quería trabajar con padrones genéticos del zorro a lo largo de la distribución. Tenía una distribución muy amplia, desde Colombia hasta Tierra del Fuego,
Y se me ocurrió, bueno, trabajar, y empecé a juntar muestras, medidas, datos, y le escribía. Mi director me hizo el aguante, me dijo, sí, trabajemos con zorros, pero yo no sé de zorros, así que va a tener que correr un poco solito. Dije, bueno, dale. Y él escribía a un pesquisador, un investigador que era muy bueno en carnívoros, de los mejores, que le tenía bastante admiración, la verdad. Pero no lo conocía, y le escribí para ver si me ayudaba, que yo ya estaba juntando los datos, ya comenzaba a analizar, y si él me ayudaba en el trabajo. Y tuve la experiencia que me dijo que no, que le tenía que pedir permiso para hacerlo. Y claro, puto, esas cosas, arrancando el doctorado y ya ¿cómo? Digo, no, ¿cómo permiso? Digo, pero no, pero lo estoy llamando a colaborar, no sé qué. Y no hubo caso. Y bueno, pero por dentro dije, bueno, le preocupó mi trabajo. Si este es especialista en carnívoro y publica muy bien porque es un gran investigador, digo, nadie patea un perro que está muerto. Digo, si le gustó mi trabajo o si le importó es porque le gustó. Así que ahí pensé en escribirlo a otra persona. Y él escribía Claudio Vidó, que yo lo conocía a Claudio, pero no había sido profesor mío, pero lo conocía muy poco, de algún asado, de algún truco por ahí. Él estaba en Río de Janeiro y él había trabajado bastante con variaciones de tamaño corporales en gradientes latitudinales. Tiene algunos trabajos con dardos, justamente. Y le escribí a él a ver si me podía ayudar, porque como que también, nuevamente, estaba haciendo, pero quería alguien más que me dé una mano, que me ayude a pensar la idea, que me pueda decir si estoy pensando ideas que tienen sentido, no tienen sentido. Y le escribí y Claudio me dijo, venite a Río de Janeiro. Yo ni lo conocía mucho. Me dice, venite, quédate en casa y aprendemos acá a hacer morfometría geométrica, que era una herramienta que estaba surgiendo a la moda en ese momento, que a partir de fotografías. Y bueno, me fui a Río de Janeiro, ¿no? Entonces hablo un poco la clase de persona que era, en cierta forma, ¿no? O sea, por lo menos un corazón grande, ¿no? O sea, y la pasé allá bárbaro, la verdad, con él, con Rocío, con Juancito, con toda la familia de él. Y bueno, me quedé un mes ahí trabajando con él y pensando ideas, y pensando el proyecto, y organizando. Y eso se hizo una amistad y una colaboración que la mantuve hasta, bueno, hasta el fallecimiento de él. Estuvimos trabajando y todavía tengo trabajo que él es parte, porque todavía ya lo hemos discutido, tenemos medio análisis por la mitad y cosas que lo tengo que en algún momento terminar. Y en esa programación salía juntar datos morfológicos por toda América del Sur. Entonces me fui con mi cámara de fotos y un trípode a sacar fotos de cráneos y mandíbulas de zorros por toda América del Sur. Ahí escribió otro Licengen que no conocía, lo conocía de la lista de Licengen, que era Máxima Arana, por ejemplo. Son para mostrar cómo por ahí gente que es de la carrera y por ahí no lo conozco, pero bueno, le escribí, fui pidiendo ayuda, como ven, pedí ayuda a un montón de gente. Le escribí a Máxima Arana y le dije, che, Maxi, soy Pablo, no sé qué, quiero ir a San Pablo, no tenía mucha plata, digo, ¿hay algún lugar para alojarme? Ahí me alojó en la casa, ahí lo conocí a Maxi. Ahí, y bueno, y viajé por varios lugares, ¿no? Fui para el sur de Chile, fui para Venezuela, fui para Bolivia, fui para Perú. Y en Perú pasó algo interesante, que estaba trabajando ya con morfometría geométrica, ya estaba dominando la metodología de cierta forma, y los vi muy interesados en el museo sobre la herramienta, porque es una herramienta barata, y los vi tan interesados que les dije si querían que le dé tipo un curso práctico de cómo funcionaba, y el curador, que era Víctor Pacheco, le gustó, me dijo que sí, y ahí empezamos a charlar, y el curso, y ahí él me comentó que había un chico de Perú en Suiza, que estaba trabajando también con el zorro y que tenía muestras genéticas de Bolivia y Perú. Y yo ya podía conseguir, sabía que conseguía algunas muestras de Argentina, y pucha, el chico tenía muestras de Bolivia y Perú, se podía hacer un trabajo en colaboración más interesante. Entonces, bueno, le escribí a la gente de Suiza, y que le escribí a Montoya Burgos, que era el director del laboratorio en Ginebra, y le dije si podía ir a trabajar para allá con muestras de zorro y con morfometría geométrica. Ellos tenían un laboratorio de genética, estaban muy bien en la parte de genómica en aquella época, el laboratorio ahí en Suiza. Y me fui para Suiza a hacer toda la parte de genética, 3 meses. Creo que en Suiza, no sé, trabajé 3 meses, pero fue como haber trabajado un año, la verdad, porque
la velocidad que me daban las cosas, o sea, lo que quería me llegaba. Creo que el primer día me dijo Montoya Burgos, acá te podés quejar de cualquier cosa menos de que no hay plata. Así que, porque le encanta mostrar que tienen plata, y tienen, ¿no? Entonces, bueno, yo qué sé, tiene una máquina tipo de Coca-Cola que pegaba la TAC polimerasa, ponía el código de laboratorio y caía la TAC polimerasa, y diferentes reactivos, así que era una dinámica muy rápida, así que hacía, y podía producir y hacer PCR a una velocidad grande, así que trabajé ahí, me hice amigo también del Montoya Burgos, gente muy buena. La técnica, yo no hablaba muy bien inglés, no hablo muy bien, y la técnica que era también genial, la técnica ILAM era de Grecia, y claro, hablaba francés y hablaba griego, inglés, y yo no hablaba nada, y pobre, capaz que el modus operandi mío en el laboratorio la ponía un poco nerviosa, pero me acuerdo que llegaba y me hablaba, no sé qué, y al final de los 3 meses avanzamos mucho y ya ella ya hablaba español. Al final, por favor, ¿no? Así que, pero fue una experiencia muy buena, un cambio cultural muy fuerte también, ir para Suiza, conseguir mantenerme allá también no era fácil, así que también tuvo gente que me ayudó, como Carlos, un chico de Puerto Rico también me ayudó, Claudio de Chile también, Daniel Cosigo también me dio alojamiento, o sea, viví en 3 casas, en 3 meses viví en 3 casas, así que también fue medio así mi experiencia, pero conseguí hacer mi doctorado. Entonces uno de los trabajos que hice, que era un poco lo que nos decía Davinia, genética más ambiente igual al fenótipo, ¿no? Fórmula más clásica de genética, y conseguí, bueno, tener muestras morfológicas y genéticas desde Perú hasta Tierra del Fuego. No voy a entrar mucho en detalle, pero de cierta forma caracterizamos genéticamente toda la especie y observamos que habían un clado de Perú y Bolivia, que se formaba, que era un clado monofilético, Perú y Bolivia. El clado en Córdoba, una población aislada, se conectaba con la de Perú y Bolivia, pero no con la de Mendoza. Se juntaba con la de Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego, ¿no? Entonces teníamos la estructura genética, ¿y qué vimos? Queríamos analizar la forma y el tamaño, y queríamos cuantificar justamente cuánto el genoma, la historia genética, y cuánto el ambiente afectaba la forma y el tamaño. Y justamente lo que vimos fue que el tamaño era más afectado en una mayor proporción por el ambiente, por la temperatura, y la forma tenía una inercia genética más fuerte, o sea que era más la historia genética que afectaba más la forma del cráneo, y el tamaño era más afectado por el ambiente. Ahí, antes de terminar mi doctorado, Gabriel Costa, un profesor allá de Natal, que trabajaba con macroecología, yo voy a explicar un poquito qué es, me ofreció hacer el postdoc con él. Entonces decidí defender un poco antes, porque ya tenía resultados, ya estaba más o menos adelantado con varias cosas, y decidí defender antes un poco por la oportunidad de trabajar con Gabriel y cambiar un poco del tipo de trabajo que venía haciendo, y otra porque también la beca era de mayor valor, así que parecía interesante. Entonces Gabriel era bien un macroecólogo. ¿Qué sería un macroecólogo? Van a encontrar varias definiciones por ahí, pero de cierta forma trabajamos en grandes escalas espaciales, son trabajos de ecología en grandes escalas espaciales generalmente, y con una gran cantidad de datos. Entonces, un punto central es que hay una gran cantidad de datos, ya sea ecológicos, genéticos, y generalmente son en grandes escalas espaciales o temporales. Entonces, como se trabaja con una gran cantidad de datos, la plataforma R se empieza a tornar un poco indispensable. Entonces, yo hasta ahí trabajaba algo, pero muy poco. Con R, Gabriel trabajaba ya muy bien con R, y claro, yo voy a trabajar con 5.000 especies de mamíferos, una cosa hacerlo en la mano para 10, 20 especies, después hacerlo para 5.000, y el R te permite automatizar cosas, ¿no? Entonces, bueno, Sergio habló el otro día un poquito sobre eso. Y bueno, con Gabriel hicimos un trabajo, colaboré, la verdad, en el trabajo, que me pareció bien interesante, que teníamos datos climáticos cada 1.000 años de los últimos 20.000 años, ¿no? Y con esos datos climáticos, pegamos los datos climáticos actuales y caracterizamos los biomas de acuerdo a la temperatura, variación de la temperatura a lo largo del año y la precipitación. Entonces caracterizamos si era una floresta tropical, si era una floresta temperada, si era una sabana, si era una floresta sazonal seca, si eran desiertos, si eran mesetas patagónicas, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de bioma tenía? Y lo que fuimos analizando es, para cada espacio geográfico del mapa,
¿cuántas veces cambió el bioma en los últimos 20.000 años? Entonces creamos tipo un mapa de inestabilidad de biomas, de dinámica de vegetación, porque el bioma en última instancia está asociado con la vegetación. Entonces, vimos cómo cambió. Entonces, en este mapita, por ejemplo, los lugares que están más amarillos, naranjas, ¿no? Eran lugares que eran más inestables en los últimos 20.000 años, ¿no? Para tener en mente, 20.000 años atrás fue la última máxima glaciación, un periodo muy frío, que cambió mucho la precipitación, entonces hubo grandes cambios en estos últimos 20.000 años. Y teníamos datos, estos puntitos rojos, eran datos de palinología, o sea, datos de paleopolen, a lo largo de esos 20.000 años. Entonces podíamos ver si el polen corroboraba lo que nosotros veíamos. O sea, si yo encuentro que un lugar fue siempre floresta tropical y el polen son coirones, no, o sea, coirón es una gramínea, o sea, los que son de la Patagonia, todo el mundo conoce el coirón, no encaja, ¿no? Entonces queríamos que coincidan estas informaciones y coincidieron, ¿no? Pues entonces teníamos esos datos de polen fósil de los últimos 20.000 años, y los lugares que teníamos de estabilidad, por ejemplo, de floresta, encontrábamos polen asociados con vegetación de florestas, de selvas. Una de otras cosas que aprendí en el postdoc fue empezar a trabajar con grandes bases de datos, ¿no? Mostrar algo con datos climáticos. Había bases de datos que los macroecólogos no miran mucho, porque no tienen uno mira los datos que consigue entender, ¿no? Entonces, y no, tenemos grandes bases de datos, en genética trabajamos con grandes bases de datos, ¿no? Tenemos el GenBank, el Barcode of Life, y hay otras bases de datos por ahí, que tenemos datos genéticos, genómicos, transcriptómicos, proteómicos, ¿no? Entonces tenemos varias bases de datos por ahí, de datos genéticos y de la expresión génica, pero también tenemos datos ambientales. Entonces tenemos datos, por ejemplo, climáticos marinos, actuales y del pasado. WorldClim tenemos datos climáticos actuales del pasado y proyecciones a futuro. De la NASA también hay datos, como altura del dosel, altura de los árboles. Entonces tenemos muchos datos climáticos, datos de suelo, uso del suelo. Entonces hay cientos y cientos de bases de datos. Entonces, generalmente uno mira, como dije antes, la base de datos que nos conocemos, con las que entiendo, ¿no? No voy a bajar datos de un tipo de suelo si no entiendo de los suelos. Entonces, más o menos así, no voy a bajar datos genéticos si no entiendo de genética, o no voy a bajar datos de genoma si no sé cómo abrir un genoma. Y también existe cada vez más datos biológicos de la especie. Entonces hay mucha información. Entonces, yo qué sé, coloqué aquí Panteria, tiene datos de tamaño corporal, de varias características, número de hijos por camada de mamíferos. Hay datos de dietas, hay datos de, por ejemplo, de tolerancias térmicas para diversos organismos acuáticos y terrestres. Y salen constantemente bases de datos, porque ahora hay revistas que son data papers, entonces la gente sintetiza datos y publica. Entonces, yo en el postdoctorado medio que me abrió la cabeza en ese sentido de que digo, bueno, por ahí no preciso ir siempre a buscar los datos. Por lo visto hay mucha gente juntando datos y hay muchos datos. Y eso me permite pensar muchas preguntas, o sea, porque tengo datos de muchas especies. Entonces eso estaba bueno, porque tenía datos de muchas especies y tengo datos climáticos, tengo datos genéticos, podía seguir analizando lo que me gustaba a mí, que era analizar cómo las características fenotípicas son influenciadas por el ambiente y por la historia filogenética. Eso estaba bueno. Entonces, eso me creó más un desafío, que eran los métodos comparativos filogenéticos. ¿Por qué? Cuando trabajamos con especies, la estadística clásica no nos funciona. Ya nos decía Schwitters, no, las muestras tienen que ser independientes. Y cuando trabajamos con especies, las muestras no son independientes. Cuando trabajamos con especies, las muestras son dependientes. ¿Por qué? Porque las muestras son especies, y las especies más próximas filogenéticamente tienden a ser más parecidas entre ellas que las especies más distantes filogenéticamente. O sea, que las especies no son independientes porque especies próximas comparten más tiempo evolutivo juntas, ¿no? Se separaron esos linajes hace mucho menos tiempo. Entonces eso nos crea un problema en los análisis estadísticos, que tenemos que llevar en cuenta la historia filogenética para poder ver un efecto, por ejemplo, si la temperatura afecta el tamaño corporal. Si quiero saber el efecto, la causa, mismo que sea un test correlativo, preciso incluir la historia filogenética. Quien solucionó eso fue Felsenstein, la solucionó en 1973, fue un trabajo que se ve que nadie lo entendió, así que no lo citaron, pero en 1985
ya hice un trabajo que lo han entendido, ha sido muy citado, que está acá con las bolitas blancas, ¿no? Entonces, por año más o menos tiene 300 citas, eso era en 2010, ahí pegué ahora más o menos para ver cuánto estaba el trabajo, y están 8.700 citas, un trabajo antiguo, pero que influenció a toda una línea de herramientas analíticas que son bien importantes hoy para estudiar procesos macroevolutivos. Hoy, por ejemplo, hay libros sobre métodos comparativos filogenéticos y nos permite analizar, correlacionar características, estimar tasa de especiación y extinción a partir de árboles filogenéticos. Cada vez más tenemos árboles filogenéticos que llaman de total evidencia, que tenemos especies actuales y extintas, juntamos datos moleculares con datos fósiles y creamos un árbol donde podemos tener todos los linajes, los actuales, los extintos, y con eso podemos estimar tasa de especiación, tasa de extinción, podemos reconstruir características ancestrales, podemos comparar una característica fenotípica de las especies con un modelo evolutivo. ¿Qué sería? Por ejemplo, imagine que el modelo dice que no hay ninguna presión selectiva, o sea que la característica va a evoluir de forma neutra y va a acumular diferencias proporcional al tiempo. Ese es un modelo, evolución neutra. Otro modelo dice, no, hay una fuerza selectiva que esa característica va siempre a un óptimo. Por ejemplo, ¿qué sé? Tamaño corporal y temperatura corporal de los mamíferos, y va siempre a 37 grados. Todo. Entonces una fuerza selectiva muy fuerte que no le deja separarse de 37 grados. Puede ser una... ¿no? Entonces, hay diferentes modelos evolutivos que nos permiten testar, y nos agarramos nuestros datos y los comparamos con esos modelos y podemos ver a qué modelo se ajusta más. Entonces puedo saber si mis datos siguen un modelo más de presión selectiva direccional, de presión selectiva disruptiva, o diversificadora, de presión selectiva normalizadora, si sigue un modelo de evolución neutra, si sigue un modelo que está asociado con radiaciones adaptativas. Entonces hay varios modelos y decenas de herramientas que salen todos los días que nos sirven para testar preguntas en ecología evolutiva. Y bueno, yo tenía las ganas y nuevamente precisaba ayuda, porque no sabía hacer. Todo me daba maña en R, pero muy poco, algo hacía. Por suerte estaba Caterina Penón en el laboratorio, una chica de Italia, también mis amigos, una genia en R, entonces lo que le tiraba una piedra y salía un... O sea, que trabajaba muy bien en R, programaba, creaba funciones. Así que bueno, yo me iba sacando las dudas con Caterina, así que bueno, me vino genial, porque le iba preguntando dudas por ahí boba y me las solucionaba en 5 segundos. Bobas para ella, para mí eran dudas importantes, o sea, así que fue genial. Y a partir de eso le dije a Caterina, che, vamos a hacer un trabajo con esto que estoy aprendiendo. Y ahí la llamé a hacer un trabajo para trabajar con datos cromosómicos. También hay muchos datos cromosómicos, pero trabajar en una gran escala filogenética. Yo tenía la experiencia de la maestría de cromosoma en peces marinos, y ahí juntamos, ahí le dije a Caterina, lo llamé a Juanpi también, que Juanpi también fue para Natal, ¿no? Entonces van para Natal y se transforman en buceadores, que a Wayson Jacobina, que fue amigo mío, hicimos todo el doctorado juntos y discutimos constantemente todas las cosas, así que fueron esenciales en mi formación, la verdad, los tres. Y analizamos cómo la diversidad cariotípica estaba influenciada por las características biológicas de la especie, o sea, había trabajos pero muy puntuales. Entonces queríamos saber por qué algunos grupos diversificaban más cromosómicamente y otros grupos diversificaban menos. Y una cosa importante de este trabajo fue que charlé con Caterina y Caterina incluyó la variación de las características dentro de las linajes. Por ejemplo, si vos dentro de una especie tenés variación de números cromosómicos, o dentro de una familia tenés variación de números cromosómicos, variación de tamaño, podés incluir esa variación que existe a cualquier nivel taxonómico independientemente, e incluir también la incerteza filogenética. Muchas veces hicimos un árbol filogenético por métodos bayesianos y no tenemos un árbol, tenemos 1000 y queremos correrlo con los 1000 árboles, o tenemos dos hipótesis filogenéticas, una morfológica y una molecular, y no hay nada que soporta mucho más fuerte una que otra. Entonces hicimos ese trabajo donde vimos asociación del tamaño corporal con la tasa de diversificación, y aquellos linajes que tenían mayor tamaño corporal tenían que tener una tasa de cambio cromosómico menor, ¿no? La idea era que estaba más por ahí asociado con el flujo génico, especies mayores tienen mayor potencial de dispersión y por ahí va. Ya después me fui a Madrid
hacer un postdoctorado con Miguel Olaya. Talita Amado estaba haciendo su doctorado allá. Y bueno, me he llevado muy bien con Miguel, sigo trabajando, hoy es colaborador de la universidad en la que estoy ahora. Y no voy a entrar mucho en detalle, pero en verdad en Madrid, en ese año de postdoctorado, lo que pudimos hacer, tanto con Talita, nos aprofundamos bastante en los métodos y en análisis en R. Entonces creo que ahí veo que fui tomando una consolidación con esos métodos y fui aprendiendo bastante esas herramientas, ¿no? Entonces hicimos varios trabajos con Miguel, con Talita, bueno, que hemos publicado en diversas revistas. En mi postdoctorado abrí un concurso para profesor en Aracayú, y ahí decidí irme digo, voy a estudiar, porque ya los concursos estaban acabando en Brasil, estaba cada vez más difícil, y le dije a Miguel, digo, voy a parar el postdoctorado y me voy a poner a estudiar. Por suerte Miguel, bien comprensivo, me dijo, sí, anda a estudiar, que si pasás de profesor vamos a colaborar mucho más que si te quedás sin trabajo. Así que tiene mucha lógica. Así que me paré a estudiar 3 meses de vuelta, porque la prueba de selección es prueba escrita y uno de cierta forma está compitiendo con otros doctores, otros postdoctores, todos capacitados, todos con su publicación, entonces algo difícil. Y era en Aracayú, lo evalué seriamente, miré la ciudad, me pareció que estaba bien, consulté, y que me vine a hacer la prueba. Bueno, hice el proceso selectivo, tuve la suerte de pasar, digo la suerte porque sí me preparé bastante, pero siempre un poco de suerte también juega, entonces hay que estar preparado a que no funcione. Uno puede intentar un concurso, una beca y no salir, y es parte, yo siempre digo, me quedo tranquilo, si hice lo mejor posible para intentarlo y no conseguí, bueno, también es parte. Hay otra gente capacitada, es muy difícil seleccionar gente. Pero bueno, entré y esto me creó nuevamente nuevos desafíos, porque pasé a ser profesor, ¿no? Entonces empecé a ser profesor acá en Brasil. Ahora soy coordinador de la posgraduación de Ecología y Conservación. Y bueno, acá montamos un laboratorio con Sidney Gouveia, que también es un macroecólogo, con Alejandro Liparini, que es un paleontólogo, y nuevamente empecé a aprender un montón de paleontología, porque tampoco sabía mucho sobre paleontología, y me vino muy bien, y empezamos a inventar proyectos asociados con paleontología, distribución de megafauna, buscar áreas prioritarias para encontrar fósiles y varias otras cosas, y creamos un laboratorio de pesquisas integrativas en biodiversidad. Somos 3 profesores, ahora Alejandro no está más en la Universidad de Sergipe, está en la Universidad de Minas Gerais. Sidney y yo estamos acá, estamos acá hace tiempo, no charlo en español, estamos acá en la Universidad de Sergipe. Entonces, Talita nos trajo una nueva herramienta con la que estábamos trabajando, medio que lo puso a punto, de cierta forma, es la creación de modelos 3D. ¿No? A ver si lo consigo correr acá, por lo menos el cráneo. ¿No? Esto es un cráneo de un roedor, un cabiomorfo. ¿No? Entonces hacemos las reconstrucciones 3D, también hacemos las reconstrucciones 3D de las ranas, ¿no? de diferentes animales, diferentes estructuras, y a partir de esa reconstrucción 3D podemos analizar la forma y varias cosas biomecánicas, varias cosas que podemos sacar de esos modelos 3D. ¿No? Entonces, uno de los trabajos que estamos haciendo, ahora voy a hablar un poquito más detenido de algunos trabajos, que son trabajos que no están publicados, que lo estamos desarrollando, así que todavía siempre van a estar sujetos a críticas, pero ahora están hasta más sujetos a críticas, porque estamos arrancando, no están publicados. A ver si me deja pasar ahora, que ahora están girando los dos. Acá está. Que lo está haciendo Ketley en su maestría, lo sometimos a Animal Ecology, así que no quiero ni mirar estos días, a ver si vuelve o no. ¿Y qué trabajamos? Estamos trabajando justamente también con Sidney, con ecofisiología de las ranas arborícolas, del grupo de Arborana, y siempre se ha hablado mucho del tamaño corporal en la conservación del calor en mamíferos, ¿no? Siempre hay una idea de animales mayores, mamíferos mayores, como tiene una superficie expuesta menor en relación a su tamaño, tienden a ser más eficientes para conservar el calor. Pero en ectotérmicos ya eso es controverso, porque los ectotérmicos no generan su propio calor, lo adquieren del ambiente,
Entonces, en los últimos años, justamente Sidney Miguel también, que fue mi supervisor de postdoctorado, han trabajado mucho en la idea también de que el agua puede ser un elemento importante para los anuros. Y el tamaño puede ser direccionado por el estrés hídrico que hay en el ambiente, ¿no? Entonces, el tamaño corporal también, porque anuros más grandes sería una ventaja en ambientes con mayor estrés hídrico, porque perderían menos agua en relación a su volumen que animales más chicos. Genial. Eso ya se venía discutiendo, ya hay varios trabajos, hasta de Talita también, sobre eso. Pero se ha hablado muy poco en la literatura sobre la forma y el papel que puede tener la forma en la conservación del agua. Por ejemplo, una especie más redonda deja una menor superficie expuesta a la atmósfera. Y eso hace que tenga una menor área para perder agua. Entonces, una especie más redonda tendría una ventaja desde el punto de vista de conservación del agua. Y también, al ser una especie más redonda, la distancia entre sus paredes fica más distantes y tarda más en calentar, en calentar el cuerpo. Imaginemos un objeto, tarda más en calentarse si es esférico que si es aplanado. Entonces, una rana más redonda tendría ventajas también fisiológicas o ecofisiológicas para la conservación del agua. Entonces pensamos lo siguiente, bueno, redondo puede ser una ventaja, pero ventaja principalmente en ambientes áridos, en otros ambientes no. Y puede ser que cuando vos es grande, tamaño grande, ser redondo no traiga tantas ventajas. Pero si vos es chiquito y está en un ambiente árido, puede ser que ser redondo traiga ventajas adaptativas. Entonces, a partir de esa idea, lo que hicimos fue comparar que a medida que aumenta el tamaño, hicimos un trabajo de alometría, si aumenta el tamaño, ¿cómo cambia esa forma? Y nosotros esperábamos que en ambientes áridos, especies chicas sean más redondas que especies grandes, y en ambientes húmedos podemos tener esa relación o no, porque en ambientes húmedos podría haber otras presiones que afectan la forma del cuerpo. Y acá tenemos, acá en valores negativos son especies más arredondadas, valores positivos, especies más chatitas, ¿no? Que serían peor para conservar el agua y mejor para conservar el agua. Y acá las líneas son de estrés hídrico, en naranja con mayor estrés, en azul con menor estrés. Y vemos que realmente, cuanto más estrés hídrico existe, más inclinada es esta recta, entonces más intensa es la relación alométrica del tamaño con esta característica, ¿no? Con esta característica de ser más esférico o más aplanado. Entonces es un trabajo, a mí me parece bien interesante, está muy lindo, donde estamos queriendo ver justamente el papel de la forma en la conservación del agua por parte de los anuros, ¿no? Entonces trabajamos con 83 especies de ese grupo. Un otro trabajo que está haciendo Mayani, que coloqué sometido porque lo íbamos a someter ayer y lo vamos a someter el lunes, pero ella juntó datos de agresividad letal intraespecífica, o sea, cuánto una especie tiende a matar individuos de la misma especie, para mamíferos, para 950 especies, y eso lo mapeamos espacialmente, ¿no? Entonces, esa matanza generalmente es por canibalismo, infanticidio, peleas entre machos, ¿no? Entonces siempre para adquirir recursos o alimentarios, o recursos alimentarios de área, o recursos reproductivos, ¿no? Para acceder a una hembra, por ejemplo. Ahí mapeamos. Este mapa, por ejemplo, colores más calurosos, por así decirlo, son áreas geográficas donde hay especies más agresivas, y colores más fríos son áreas geográficas donde hay especies menos agresivas. Y ya observamos, por ejemplo, acá en el desierto de Namibia, tenemos valores más altos. El desierto de Atacama y Sechura, también en relación a su área circundante, tenemos valores más altos de agresividad. Acá también tenemos un desierto que también tenemos valores altos. Acá el desierto de la India también tenemos valores altos en comparación a la India. Entonces comenzamos a ver espacialmente algunas características de que desiertos parecen tener mayor agresividad. Ahí cuando colocamos variables, observamos realmente que lugares con mayor productividad, o sea, con mayor cantidad de recursos, tienden a tener especies menos agresivas. Tiene bastante sentido, ¿no? O sea, porque como uno compite por recursos, puede ser que en lugares con pocos recursos ser agresivo sea una ventaja, ¿no? Yo me voy y me como, mis hijitos, me como otro individuo de la misma especie y es recurso alimentar, ¿no? Entonces eso termina siendo lo que contabilizamos como agresión letal intraespecífica.
Y por otro lado vimos que el fotoperiodo, o sea, lugares donde hay mucha variación de horas luz a lo largo del año, que generalmente son en los polos, también está asociado con una mayor agresividad. O sea, en los polos tenemos mayor agresividad que en las zonas más tropicales. Y eso parece estar asociado con algunas hormonas como la melatonina, que se produce durante la noche, ¿no? Y eso termina activando otras vías y otras hormonas esteroides que se liberan en el cerebro y está asociado con agresividad. Hay trabajos más experimentales sobre eso, ¿no? Esto es un primer abordaje de macroecológica y espacial de la agresividad, pero hay trabajos experimentales en especies específicas, de ratones, por ejemplo, mostrando cómo la melatonina o la luz afectan esos niveles de agresividad. Un otro trabajo que está muy interesante, estamos haciendo con Tuani y con Juliana y Power, que está, no sé si lo está escuchando, pero bueno, si lo está escuchando puede dar la palabra. Ahí, y estamos trabajando, juntamos datos de los venenos de las serpientes, de más o menos 120 especies de serpientes, de Viperidia y Lapide, que son dos linajes bien característicos por poseer veneno. Hay otros serpientes con veneno. La serpiente es una composición compleja, donde tenemos varias toxinas, caldo de toxina. E interesantemente ese caldo varía entre las especies. Especies diferentes tienen venenos diferentes y combinaciones de esas toxinas diferentes. Entonces, yo que sé, acá tenemos, no sé, fosfolipasa 2, o acá no me está dando para ver, pero tenemos serim proteasa, metal proteasa, toxina de 3 dedos, son las 4 más abundantes. Y observamos acá la proporción de la toxina para las diferentes especies. Aquí tiene una frecuencia muy alta de esa toxina de 3 dedos, ¿no? Que los viperidios, por ejemplo, que es teclado grande, no tienen. Y ya, por ejemplo, la metal proteasa y serim proteasa ya tienen cantidades menores los celapidios que los viperidios, ¿no? Entonces hay una variación. Ahí lo que hicimos es cuantificamos las toxinas de acuerdo a su diversidad. O sea, una toxina diversa sería aquella que tiene un poquito de cada cosa. Por ejemplo, si tenemos 10 toxinas, 10% de cada toxina sería la toxina más diversa. Y una toxina muy específica sería una toxina que tiene 100% de fosfolipasa 2, por ejemplo. Entonces, queríamos asociar eso con factores que esté asociado con la alimentación, porque en serpientes, de forma general, el veneno está asociado con predación. Puede estar asociado con defensa, pero es más controvertido. Hay algunas serpientes que realmente lanzan el veneno, pero de forma general no hay mucha evidencia de que genere un dolor inmediato el veneno. En sí, muchas veces el dolor parece genera, a veces tarda un poco, a partir de que empieza a necrosarse, ¿no? Entonces, es interesante que estas toxinas tienen algo diferentes, ¿no? Entonces, algunas son neurotóxicas, necróticas, ¿no? Entonces afectan diferentes, tienen proteínas salvos diferentes. Entonces esperábamos justamente que lugares donde vos tenés una única presa, vos no precisás una gran variedad de toxinas, pero en lugares donde vos tenés muchos recursos diferentes, una mayor variedad de toxinas te facilitaría obtener recursos diferentes y además también te ayudarían a que otros animales no te preden, porque hay animales que tienen resistencia a los venenos de serpiente, ¿no? Entonces ya hay diferentes vías de resistencia, y algunos tienen resistencia, por ejemplo, a fosfolipasa 2, otro a metal proteasa. Entonces, diferentes especies tienen resistencias diferentes y niveles de resistencias diferentes. Entonces, esa resistencia de esas especies y las toxinas tienen que andar evoluyendo más o menos juntas, ¿no? Entonces, ahí creamos un modelo que se llama Path Analysis Filogénico, un experimento donde pegamos varias variables. Acá tenemos, por ejemplo, y vemos las causas y los efectos de cada una. Las flechas azules son efectos positivos y las flechas rojas son efectos negativos. Negativos no porque le hace mal, sino porque tiene una correlación negativa. Y cuando no tiene flecha es porque estoy controlando el efecto de esa variable y esa variable no me está afectando a esa cajita. Entonces, por ejemplo, tenemos Bio1, que es la temperatura media anual, local, que era si una serpiente era de isla o de continente, Bio15, que es la sazonalidad de precipitación, o sea, si llueve parejo todo el año, si llueve concentrado en ciertas épocas, la masa corporal de las serpientes, la productividad primaria, y Velocity tiene una variable de inestabilidad climática histórica. Hasta ahora, ¿con qué velocidad cambió la temperatura? Y acá teníamos nuestro índice de diversidad de toxinas. ¿Y qué observamos? Principalmente que la productividad estaba asociada con la diversidad de toxinas, o sea que locales con más productividad, con más recursos
y también con más predadores, es donde las serpientes tienden a tener toxinas, venenos con toxinas más diferentes, o sea, con más cantidad y composición más compleja de esos venenos. Y vemos que, bueno, temperatura, por ejemplo, también afecta la diversidad de toxinas, más de forma indirecta, porque la temperatura me afecta la productividad. O sea, a mayor temperatura tengo mayor productividad, bastante obvio. Y bio15 también, a mayor sazonalidad tengo menos productividad, sazonalidad de lluvia, ¿no? Donde llueve un momento y después no llueve, la productividad lógicamente va a ser menor. Entonces tenemos efectos, así también el efecto de isla. Las islas, la verdad que hasta el local sería que los continentes tienen mayor productividad que las islas, y eso me afecta la productividad, y la productividad me afecta la diversidad de toxinas. Y también encontramos que la inestabilidad climática afecta la diversidad de toxinas. O sea, si bien los lugares con más disponibilidad de recursos y más predadores también, tengo a tener mayor diversidad de toxinas, los lugares con mayor inestabilidad climática también tengo mayor diversidad de toxinas. ¿Esto por qué puede ser? La idea es que justamente con la inestabilidad climática, como veíamos en aquel trabajo que había mostrado antes que hicimos con los biomas, cambia constantemente la composición de especies. Entonces, puede tener una rotatividad de especies muy grande a lo largo del tiempo, y eso puede ser que una toxina más diversa te permita utilizar una mayor cantidad de recursos y prevenirte de ataque de una mayor cantidad de especies. Y por último, también estamos haciendo algunos trabajos más de epidemiología, acá con Thais. Estamos trabajando con escorpiones de género Titius en Brasil, ¿no? Hay 4 especies. El género Titius uno lo que causa un problema de salud pública, igual que en Argentina. Acá hay otras especies, algunas compartidas con Argentina, otras no. Pero hay 4 especies principales. Una es, que está acá, que sería este mapa, también un mapita de calor, que Titius oscurus, que este mapa me muestra la región de especie habitar, ¿no? Entonces, cuanto más rojo, climáticamente mejor. Entonces, Titius oscurus tendría un hábitat adecuado acá. Aquí está Titius cerulatus, que es la que más muerte ocasiona. Buena parte de la costa brasilera, por así decir, y algunos lugares del centro, en Brasilia, ¿no? Interesantemente, todo el suero se hace a partir de Titius cerulatus. Interesantemente, por ejemplo, Titius oscurus, escuché comentarios, por ejemplo, en congreso de toxinología, parece que no funciona muy bien el suero. O sea, nuevamente las especies tienen venenos diferentes, por más que son del mismo género, entonces parece que hay algunos efectos en el cerebelo, principalmente de Titius oscurus, que el suero no funciona muy bien. Entonces eso también estaba bien interesante. Aquí está Titius stigmurus, en el nordeste brasilero, y Titus bahiensis, que también tienen en Argentina, que está acá más en el sudeste, y no está en la bahía, no sé por qué. Ya te había leído, ahora me olvidé por qué le pusieron bahiensis, pero él no está acá en el estado de Bahía, pero está acá todo en el sudeste de Brasil. Entonces, ¿qué teníamos? Estos mapas de climas adecuados, y queríamos crear un mapa de riesgo. Entonces juntamos otras informaciones. Calculamos la distancia de cada localidad hasta la localidad más próxima con suero, porque eso era un riesgo, ¿no? Si estaba muy distante una ciudad con suero, es un riesgo mayor. Calculamos un índice de accesibilidad, que era cuántos tardamos en hacer 100 kilómetros hasta otra ciudad. Entonces, hay lugares, muchas localidades se conectan por ríos, entonces puede estar cerca, pero el tiempo que se tarda es mucho mayor que si vos tenés una autopista en San Pablo, por ejemplo. Entonces calculamos disponibilidad de suero, accesibilidad de la ciudad, calculamos también inversión en salud de los municipios, cuánto invertían en salud por individuo, ¿no? Como una característica también de riesgo, y incluimos también características de impacto humano, dado que el avance humano nos coloca cada vez más en contacto con estas especies, y estas especies, al menos 3 de estas especies se dan muy bien en ambientes urbanos, principalmente Cerulatus. Cerulatus se da muy bien, bahiensis también se da bien, y Stigmurus también parece darse más o menos bien. Ya oscuro no se da muy bien, pero puede ser porque todavía en el norte no ha avanzado la ciudad, pero puede ser que sí. Entonces, estas especies también son evolutivamente muy interesantes porque hay especies tipo Cerulatus que son partenogenéticas facultativas. O sea, cuando el ambiente está bien, se reproducen partenogenéticamente, pero también pueden reproducirse sexualmente. Entonces, eso los torna
muy interesante desde el punto de vista también evolutivo. Y ahí utilizamos unos algoritmos de priorización espacial que se usan mucho en conservación, pero lo utilizamos, colocamos todas estas camadas, todos estos mapas, y espacializamos, y ahí en este mapa puedo colocar diferentes ventanas, aquí coloqué 10%, me muestra en rojo el 10% de Brasil con mayor riesgo ante un accidente de escorpión. O sea, donde está rojo es porque tengo o muchas especies, o tengo poca accesibilidad, o se invierte poco en salud, o hay mucho impacto humano, o el suelo está muy lejos, ¿no? Entonces, estas son las cosas que estamos haciendo. En verdad quería agradecer, creo que una de las cosas que intenté pasar de forma indirecta es que aprendí de un montón de gente, o sea, me enseñó un montón de gente un montón de cosas, y creo que enseñé a bastante gente también varias cosas, y ahora estoy de profesor y sigo enseñando, así que yo creo que una de las cosas más importantes para un biólogo no es ser súper inteligente, ¿no? Es recapo. No, lo más importante creo que no bajonearse cuando no sale algo, lo importante es poner el mejor esfuerzo, así que creo que es eso, querer aprender y querer enseñar. Si vos aprendés y enseñás, es como que las puertas se te van abriendo mucho más fácilmente que si querés aprender y no querés enseñar, ¿no? Entonces, el ambiente por ahí puede ser competitivo, depende del lugar. La idea, nosotros intentamos que no lo sea, así que, pero creo que eso es esencial, principalmente para los que están pensando irse a estudiar, que estén preparados, que se pueden llevar un choque cuando entren a la universidad, porque va a ser diferente. Si creen que saben mucho antes de entrar a la universidad, se van a dar cuenta que no saben tanto, y que seguimos sin saber tanto, o sea, yo sigo aprendiendo y voy aprendiendo nuevas cosas todos los días, entonces creo que va un poco por ahí. Le quiero agradecer a toda esta gente que nunca hablo, nunca le agradezco a nadie, o sí le agradezco a mi forma de ser, pero hubo mucha gente en el camino que me ha ayudado. Acá agregué a Silvina Estira, a Sergio Villordo, que también me quedaba siempre en su casa en Buenos Aires, no lo coloqué en la línea de tiempo porque es mucha gente y falta gente para agradecer. No coloqué a mi familia, a mis tíos que me ayudaron en todo mi doctorado, primo. Entonces, pero bueno, eso lo veo más seguido. Así que más o menos eso. Por último bueno, los invito, somos el laboratorio del PIBILAB, tenemos un programa de posgraduación en ecología y conservación, y por ahí hay gente que está interesado en este tipo de preguntas o en otras que envuelve a este tipo de análisis o abordajes. Por ahí puede ser hasta tesinas de grado. Yo tengo ahora alumnos que han entrado en la cuarentena y han desarrollado todo durante la cuarentena, aprendiendo R por YouTube, porque tenemos videos cargados en YouTube, tenemos una página de YouTube que se llama de PIBILAB, y por pedido de Julián Nightpower me pidió, dice, uy, se me fue acá. Se me apagó acá. Bueno, a ver si lo consigo. No se me proyecta. Aparece finalización de la presentación, Pablito, como que fue la última diapo. ¿Tenías otra más? No, bueno, pero en esa diapo Julián Nightpower me dijo, y lo llamo a todas las 10:30, vamos a hacer una reunión de licengente positiva que llegó a aparecer. Así que si quieren sumar 10:30, nos juntamos y charlamos de varias otras cosas. Y sería eso. Muy bien. ¿Puedo apagar acá? Si querés, puedes dejar de presentar. Eso, a ver si. Cuando quieras. Ahí está, muy bien. Sí, yo, para tu información, te digo que se vio perfectamente la diapositiva que presentaste por último, donde estaban los datos de tu laboratorio y del grupo. Abajo había un link de Meet, de Google Meet, para encontrarse esta noche. Así que quien se quiera sumar está abierto. Bueno, fantástico, está muy bien. ¿Y qué hay que tomar, Lo que quieran, no aceptamos todo, estamos más tranquilos, si no toman, igual son venidos. No hay. Hay hasta vegetariano en el grupo de laboratorio. ¿Ah, sí? No, mirá. Así que ya no discriminamos a nadie. Bueno. Bueno, yo en un ratito, acá están preguntando por dónde se juntan, en un ratito volvemos
Mario Ledesma dice, nos juntamos en Vinicius. Tendría que hacer llamarte así. Tendría que llamarte así el link, Vinicius. Bueno. El link, Vinicius. Sí. Bueno, Pablito, fantástico. La verdad que un recorrido hermoso, bien contado, agradecido. Genial, 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 genial. Lo que voy a hacer ahora es leerte un poco los mensajes, los que se puedan. Bien. Vos sabés que te quería hacer un comentario. Yo también estuve pensando porque me acuerdo que también estuve investigando una vez por qué Titius se llama Bahiensis, el que está acá, y en Bahía no hay. Y yo creo que me parece, si no me equivoco, que hay ahí un problema de confusión, ¿no? de taxonomía. Sí. Sí, Me parece que como el nombre Titius Bahiensis tiene primera prioridad, quedó Titius Bahiensis para los del sur que habían sido identificados, que ahí estaba el tipo, y cuando miran bien a los de Bahía, era otra especie. Y bueno, lo que creo que es incluso, que ya lo mencionaste vos, que es la especie que es partenogenética facultativa, creo, ¿no? El Cerulatus. Cerulatus. Sí, yo sabía que había una especie, incluso que, por ejemplo, acá en Argentina, de un lado del Paraná hay machos y del otro lado del Paraná no hay machos. O sea, las hembras se las arreglan sin problema. O sea que digamos, es una prueba más de que nosotros sobramos. No, que no somos importantes. No, en absoluto. En absoluto. Bueno, hay saludos de todo tipo, Pablito, te voy a ir leyendo. Bueno, Alessandre Liparini dice buenas tardes, está presente, manda saludos y comentarios. Douglas Salves también. Julián Nightpower dice vamos, Pablito. Kathleen Mara, que comentaste recién, dice Pablito ya está por aquí y preguntan cuando empezabas. Bueno, saludan todos, son los compañeros de tu laboratorio, gente fantástica, aparentemente. Y quieren terminar la tesis, por eso están participando. Todos tienen un porqué. todo tiene un porqué, claro. Está muy bien, Francieli Santos, buenas tardes. Elisa Cravo. Se metieron todos. Sí, dice, opa, my Zoom Adoptivi Lab. O sea, como que se ve que ha habido varias charlas este fin de semana. Elisa Cravo, buenas tardes. Bueno. Dice, bueno, Alexandre Liparín, Francis Santos le contesta, dice, Alexandre, dice, nunca más nos encontramos un Malíber. Bueno, están todos ahí, se ve que jugando la interna. Ezequiel Saraceno manda saludos y dice, dale que arrancamos. Victoria Ignazo saluda. Jonathan Chávez también saluda. Manda emojis. Silvana Stietz dice, genio, Pablito, un abrazo grande. Gracias. María Inés Dinolfo. Faltó incluir los corsos de Caleta en la presentación. Dice, una crítica a la costanera. Son parecido con Misiones, que tenemos el capital austral del carnaval, está en Caleta Olivia. Mirá vos, el capital austral del carnaval. Esa ha puesto muy fuerte. ¿Y desfilan por la costanera? Sí, la última le tiraron piedra de la playa, pero no, se pone lindo. No. Hay alguno más. Es muy divertido. ¿Y María Inés Dinolfo también es de Caleta? No, Inés es de Azul. Inés es la de las S. Sí, hay más gente de Caleta en la carrera.
Diego Ariel Molinero dice, ídolo, agradezco a la vida que me haya hecho vivir 5 años con este hermoso personaje. ¿eh? Mario Ledesma dice, qué grande, Pablito, abrazo grande. Denis Sánchez dice, Diego y Julián, queremos ver un webinario de ustedes. Acá tenemos gente en el chat que anda cazando desprevenidos para los Y entonces, próximos. Julián había tirado por ahí a hacer alguno de la camada, algo más en grupo, yo qué sé. Habría que sondarlo a Julián a ver qué dice. A ver si se anima, está en Miami. Me parece que arrugó ahora. Vamos a ver más abajo a ver qué dice. Cristian Martínez dice, acá estamos en familia. Y el Leo dice, quiere que cuentes algunas anécdotas cuando fue a visitarte. No sé. Bueno, me ha visitado en Posada. Ahí me acuerdo que me iba a las clases de inglés y Leo volvía de la fiesta de disfraces fantaseado de gaucho sin el pañuelo de Inés Dinolfo que comentó, porque se lo entregó, no sé, a alguien se lo entregó en Mentecato el pañuelo haciéndose el romántico, seguro. No sé si era esa, Leo. Y en algún momento habrán puesto una chacarera ahí en pan y manteca. Bueno, dice ahí, vos, para bailar la chacarera necesitas usar el pañuelo. Yo me acuerdo que esa vez me volví un poco antes, porque había que ir a las clases de inglés. Claro. A la mañana. Bueno, Julia Méndez dice que se acuerda de ese relato, dice, y que no sabías nada. Qué manera de reírme con Carola. Así que anduviste en el medio del Atlántico sin saber nada. Sí, no, me pasé un apretón fuerte. La pasé jodida. Esté tranquilo, pero... Bueno, Julián Nightpower dice, los viajes por Buenos Aires también generaron lindas anécdotas. Diego Molinero dice ahí, Denis, yo no tengo mucho para aportar más que lo que ayudé en estos muchachos en terminar sus carreras. Ahí en un tono de humildad. Julián Nightpower dice, no pasábamos química de primer año sin Molinero. Hay un comentario no, y Diego un reconocimiento. Hasta el segundo año nos daba clase. Diego nos enseñaba todo, Diego a aprender. Julián era el peor, que fue el primero en terminar la carrera, pero Julián tenía una base malísima. Yo intermediaria y la de Diego era buenísima. Así que era un poco así, Diego la tenía... Y ahí dice, el equilibrio se los dio Molinero, dice Cristian Martínez. Si no, no sé qué hubiera pasado. Gracias, Diego. Leo Peñafiel dice, acá mirando a un grande, acá con tu hermano escuchando las lindas historias y dice, y compartiendo una cervecita. Bueno, acá Denis insiste con que tienen que hacer un webinario de recorridos y anécdotas. Y Leo Peñafiel dice que estás tomando en la copa. ¿Callaza o qué? No, con jengibre, limones, bueno para la garganta, para las charlas. Claro. Elixir. Imposible de terminarlo a través de YouTube. Bueno. Diego Molinero dice que es Gin Tonic. Leo Peñafiel dice Gin Tonic juega en el balde del departamento. Luego en las frutas, dice. Paola Ojeda manda felicitaciones, dice súper interesante todo. Luis Antonio sonríe, saluda. Bueno, hacen comentarios sobre la foto de las víboras editadas. Comentarios sobre la cigarra de fondo. Escuchamos recién que están a full ahí en el norte. Sí, los bichos acá. Es imposible, claro. A mí mandé la foto transpirado para el webinar y le digo, ¿cómo iba a mandar la foto? Estoy en Brasil, estoy transpirado todo el día. Tiene que estar adentro de una cámara para salir normal. Bueno, dice Kathleen Mara, dice sí, las chicas dominamos el laboratorio.
en español, escribe. Ya está practicando para ir a hacerse el doctorado de España. ¿Ah, sí? Bueno, le deseamos éxito. Silvana La Rosa dice, genio, Pablito, siempre con una sonrisa contagiosa. Se me movió acá. Siempre, dice Silvana La Rosa, decía, genio, Pablito, siempre con una sonrisa contagiosa, una gran calidad humana. Cristian, de vuelta, Martínez dice, Bolsonaro feliz con tu exposición de las fallas en salud. No, acá no tenemos ningún tipo de intención política. Aportamos para mejorar. Claro. Bueno, Julia Sarabia dice, yo pensaba que era estática, dice, y se ríe. Hace tanto que no escucho una chicharra. Fernanda Silva, parabéns. Ezequiel Saraceno, muy buen viaje, la sonrisa pícara desnuda buenas anécdotas. Sabés que del viaje que mostraste. Natalia Moreno, aplausos. Silvana La Rosa, genio. ¿Cuál es la página de YouTube? Pregunta. Y bueno, debe ser la página de si colocan del Pilar. laboratorio. Bueno, mirá, Sí, yo lo que hago es, les digo a todos ahora antes que se desconecten, que vamos a poner de tu última diapositiva en los comentarios abajo de todo el video, tanto del link para esta noche que propusiste como también los datos del laboratorio que pusiste en la última diapositiva. Los dejamos acá abajo. A Diego Molinero dice, no se olviden del MIT para recordar anécdotas, 22:30 de Argentina. Estamos sobre lo mismo. Silvana Rosa dice, ¿dónde es la reunión? 22:30. Ahí le decimos que vamos a poner el link acá abajo cuando terminemos ahora. Es un Meet. Silvina Astiet dice, ¿por dónde se juntan? Mario Ledesma dice, nos juntamos en Vinicius. Leo Peñafiel dice, salió genial, Pablo, te felicito. No tan borracho. Bueno, Denny dice que compartas el link del Meet en el Facebook del ICENGEN. También podemos ponerlo ahí, no hay problema. Lo vamos a poner. Ahora yo se lo paso a quienes estén en Facebook para que lo pasen. Así se conecta todo el mundo 22:30. Buenísimo, Pablito. Gran exposición, dice Julián Power. Alexandre Liparini, aplausos. Kathleen Mara, sonrisas. Están todos se quieren recibir pronto. Diego Molinero dice, yo le aviso que comparte el link. Tuani Siqueira dice, admiro mucho a vos, así que tenés más saludos de allá. Leo Peñafiel dice, Pablito, desde el sur, un abrazo, saludos acá con tu familia. Denny dice, me encantó cómo nos contaste tu recorrido, Pablo. Diego Ojeda dice, excelente tu trabajo, Pablito, cuando vengas para Buenos Aires te puedes quedar en casa con Talita. Bueno, nada, parece que alguien te quiere, no son muchos, pero... No, y eso que me dicen que me peleo con un montón, pero pero no, me hice muchos buenos amigos en la carrera y a lo largo de toda la vida. Así que la carrera fue muy importante. Seguramente, excelente. La vida en Posada, la vida de la carrera en Posada es fuera de serio, por lo menos lo que vivimos nosotros, no sé si habrá otra carrera que viven así tan intensamente toda gente de afuera en una ciudad chica, entonces te encontrás con todo, compartís mucho, entonces se hace muy llevadera la carrera, en verdad. Claro. Tal cual. Sí. Bueno, es un poco de eso que se genera, es lo que estaban hablando la vez pasada, que termina siendo después una especie de comunión y después todo el mundo tiene como ganas de volver o ganas de reencontrarse. Sí, yo me olvidé una anécdota
muy buena. Cuando yo pasé en el concurso, la que me evaluó, después me dijo, ¿sabes qué me llamó la atención de tu currículum? Que te habías recibido en genética y que había un chico que le había enseñado en San Pablo a ella muchas cosas de molecular. O sea, hasta así me ayudaron. O sea, Mirá ahora, vos, mirá ahora se vos. me fue el nombre. Lo tengo acá, a ver si lo busco, porque lo anoté y se me fue. Bueno, pero Pilleta, ¿puede ser? Juan Urtán Pilleta. Juancito. Sí, Sí. sí. Juancito Urdapilleta, amigo querido nuestro, trabajó siempre con plantas y Me, bueno, se nada. me, Sí, Juan. Así que, porque Juan estuvo muchos años allá, sí, también, me acuerdo. Así que gracias a él. Bueno, todo el mundo dice eso, lo mismo. En el devenir, en el derrotero de cada una de sus carreras científicas, siempre en algún lugar encuentra a alguien que le dice que conoce a alguien que estuvo y que estudió en Misiones, que estudió genética, y bueno, eso siempre es una conexión y siempre tiene siempre tiene alguna ayuda, un lado positivo. Así que bueno, mira, esta anécdota también está muy buena. Ah, sí, sí. ¿estás viendo? Sí, ahora. Ha puesto el audio en. Se me, había se me cortó internet, me parece. Estaba escuchando doble, pero ahora estoy. Ah, Se, bien, bien, se ve que mi internet bien, está bien, mala. bien. Bueno, Pablo, ha sido fantástica la presentación, lindo. Este, Desde acá, por mi parte, te agradezco muchísimo el haber puesto el tiempo en organizar la charla muy linda, muy bien presentada, bueno, insisto y insistimos con esto, que habla muy bien de la calidad de persona que sos y de el científico que te has desarrollado, que hoy sos. Así que, nada, por mi parte, muchísimas gracias, agradecerle a la gente que nos sigue y que está cada uno de nosotros aportando algo para este festejo de los 45 años. Así que, bueno, por ahora, muchísimas gracias. Espero que tus cosas sigan bien, con éxito, con suceso, y que, nada, agradecerte No, y no, que, bueno, que muchas gracias a ustedes por. También están. Creo que están haciendo un. ahora se te escucha, ahora se te escucha. Ahora te estamos escuchando, Pablo. Es que está. Se me tra... No estoy consiguiendo. Estoy escuchando con un eco. Ahora me parece que fue. Así Bien, que, bueno, bien. muy, muchas, muchas gracias a ustedes, en verdad. O sea, creo que han hecho cosas muy importantes, tanto en la carrera nuestra como ahora veo con esta movida, como yo les comentaba antes, no la había seguido mucho, me enteré por Sergio y, y la verdad muy feliz también de participar y bueno, contar un poco mi historia, qué he hecho y cómo llegué, ¿no? Bueno, 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 Pablito, desde ya, la verdad que salió fantástico, estuvo muy bien.
espero que sirva de motivación para a otras personas, para los más jóvenes, y desde ya agradecerte muchísimo. Y desde acá te mando un fuerte abrazo y que sigas muy bien, todo el éxito, y esperamos que nada, molestarte para alguna otra charla en el futuro para los estudiantes, Dale, a quien le interese, obviamente cuando vengas. Estoy a disposición. Dale, buenísimo, buenísimo. Dale, Pablo. Muchas gracias. Bueno, te mando un fuerte abrazo. Que sigas muy bien. Adiós, saludos a todos. Chao, un abrazo grande. Gracias. Chao, chao.